que tapó con su peso. Arratsaldeon, denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Ja gaur amaiera emanen diogu aurtengo jardunaldiei, eta gaur Fernando Mikel Arena etorri da gurekin hitz egitera eta bere hitzaldia aurkeztera eta batez ere bere liburu berria aurkeztera. Como decía, buenas tardes, gracias por venir. Hoy ya daremos por finalizadas las jornadas sobre historia de Navarra de este año, las sextas jornadas organizadas por la Asociación Xavier Mina y la Asociación Cultural Navarra Aurrera. Y hoy con nosotros pues tenemos a Fernando Mikel Arena, que es profesor de la Universidad de Zaragoza, autor de numerosos artículos en revistas especializadas, y hoy, como decía, viene a presentarnos su nuevo libro, que se titula Sin piedad, limpieza política en Navarra, 1936, responsables, colaboradores y ejecutores. Bien, Fernando, eso tiene una exposición de más o menos de una hora y yo pienso que será súper interesante cuanto antes empiece, y como sabéis, pues eso, una vez que termine la exposición haremos una ronda de ruegos y preguntas o preguntas y respuestas, y nada más. Fernando. Vale, muy bien. Bueno, pues antes de nada, pues agradecer a Tomás y a la asociación por esta invitación, por venir aquí a presentar el libro, y luego también pues a vosotros que habéis venido, aquí pues a esta charla. Bien, pues hemos presentado ya el libro pues en varios sitios, en Tudela, en Pamplona en 2 sitios, luego también en Sartaúda y ahora aquí. Bueno, pues una cosa que suelo comentar, pues antes de nada es por la razón del título. Bueno, pues algunas personas pues me han comentado que el título pues es un título contundente. Sin piedad, limpieza política en Navarra, 1936, responsables, colaboradores y ejecutores. Bueno, sí, pues en efecto es un título contundente, pero es que la realidad a la que se refiere es que es una realidad dura, también bueno, ciertamente contundente. He intentado bueno, pues explorar algunas cosas sobre las que no se había ahondado demasiado, y bueno, yo creo que si bien todavía hay muchas cosas sobre las que cabe todavía profundizar todavía más, sobre todo pues a partir de trabajos de investigaciones a nivel micro, lo que es el boceto en general de quiénes fueron pues los responsables de la auténtica masacre que sucedía pues aquí en Navarra, pues está ya bastante definidos. Bueno, pues estructura pues en 7 capítulos, un epílogo y 4 anexos. Voy a ir desgranando los contenidos más o menos de los diferentes capítulos y me voy a centrar sobre todo pues en algunos que yo creo que son los más sustantivos a nivel pues a nivel metodológico, y luego también pues a nivel de contenidos. Bueno, una cosa que se me ha pasado también, bueno, pues quiero agradecer, pues aunque sale en el libro, también pues aquí a Félix Segura como representante del Archivo Real General de Navarra, por cuanto él y todos sus compañeros actualmente llevan el archivo desde el año 85, y la verdad bueno, pues el cambio en cuanto a transparencia, en cuanto a acogimiento del investigador, en cuanto a disposición, en cuanto a laboriosidad, etcétera, es enorme. El cambio ha sido absolutamente enorme. Bien, pues en el primer capítulo pues aborda una medición de la limpieza política que sucedió pues aquí en Navarra, y lo he hecho desde una perspectiva comparativa con los datos de otras 37 provincias completamente estudiadas hasta el momento en cuanto al número de los asesinados por los franquistas. Y bueno, pues se ha aplicado pues
he aplicado un indicador que me he sacado prácticamente de la manga y que intenta ser el indicador más depurado que existe pues a nivel estadístico, que es el de la proporción de los asesinados por cada 1000 votantes a Frente Popular. Bueno, pues habitualmente se suelen pues manejar pues otras cifras, como por ejemplo pues la tasa de asesinados por 1000 habitantes, pero es una tasa que estadísticamente es muy tosca porque es que no está refinada. No está refinada en el sentido de que no considera las diferentes dimensiones de la población de izquierda que había en las diferentes provincias. Claro, porque es que es diferente hablar de que se mató pues a 5000 si los votantes a Frente Popular eran por ejemplo 120.000 o si eran pues únicamente 30.000. Entonces obviamente las dimensiones de lo que pasó varían pues notablemente. Y bueno, pues luego también pues señalar que en este primer capítulo bueno, pues hago también pues una medición de la limpieza política a nivel comarcal y a nivel municipal, especialmente en la Ribera, y luego también hago bueno, una reivindicación de lo que yo considero bueno, una visión integral de la gestión de la memoria de esta violencia política franquista en la que se acoja también a los responsables y a los verdugos que hasta el momento pues han juzgado, bueno, han gozado de absoluta impunidad, no únicamente jurídica, sino bueno, incluso también historiográfica, y luego también habría que decir incluso memorística, por diferentes motivaciones políticas y sociales en las que ya me voy a explayar luego. Bueno, para razonar el porqué de esas palabras en título, de sin piedad, bueno, pues haciendo referencia a una limpieza política despiadada, voy a presentar por los datos esos de esa tasa a la que me he referido, que es la tasa de asesinados por cada 1000 habitantes a Frente Popular. Bueno, pues Navarra, pues el valor de la tasa de Navarra en relación con las 37 provincias españolas que están hasta ahora completamente estudiadas en cuanto al número de asesinados por el bando balquista, por el bando golpista, bueno, pues ocupa en lo que es la clasificación de esas 37 provincias el primer lugar. Bueno, pues arroja un valor de 89,7 asesinados por cada 1000 votantes a Frente Popular, que es una cifra que es mucho más alta que las demás provincias. Fijaros, Palencia, por ejemplo, que era una provincia también muy conservadora, tiene la segunda posición con 78,5, y luego están, bueno, algunas provincias andaluzas, en las que la tasa también es relativamente alta, pero bastante menor que la Navarra, y luego también están algunas otras que son de la mitad norte, bueno, de lo que era la antigua Castilla la Vieja, actualmente, bueno, Castilla y León, Burgos, Valladolid, que eran también pues absolutamente derechistas. Bueno, ¿qué se puede decir pues acerca de esta cifra de 81,7 asesinados por cada 1000 habitantes? Es una cifra que tiene también su doble, bueno, pues una doble vertiente, porque es que fijaros que es 89,7 asesinados por cada 1000 votantes totales al Frente Popular. Pero claro, la mayoría de los asesinados fueron únicamente hombres. Por lo tanto, en rigor, porque es que en Navarra hubo únicamente, si no me equivoco, algo así como unas 34 mujeres asesinadas. Por lo tanto, en rigor, bueno, pues habría que multiplicar por 2, o sea, pues 81,7 habría que multiplicar por 2 y saldría 163 asesinados por cada 1000 votantes hombres al Frente Popular.
lo cual es una cifra absolutamente desmesurada, ¿eh? O sea que nos estamos acercando casi bueno, a niveles de 1 de cada 5 votantes Frente Popular que habrían sido votantes hombres que habrían sido asesinados. Por otra parte, bueno, como es algo muy sabido, bueno, pues la mayor parte de los asesinados lo fueron sobre todo en lo que es el tercio meridional de la provincia de La Ribera, y sobre todo en lo que se suele llamar Ribera Occidental, o sea, por la zona de los pueblos al sur de la Merienda de Estella, y etcétera, etcétera. Luego también en el caso de la Ribera Central y de la Ribera Tudelana, también los niveles fueron muy altos. Después de esas tres comarcas, bueno, la ciudad de Pamplona también tuvo un nivel alto, la zona media oriental también, y luego bueno, otra zona que a nivel comarcal pues destacó sería Sacana. Bueno, yendo ya municipio a municipio, bueno, pues el pueblo de Sartaguda, como es conocido, y empleando únicamente pues la tasa de asesinados por cada 1.000 habitantes, bueno, pues ocuparía sin lugar a dudas la primera posición con casi 68 asesinados por cada 1.000 habitantes, y luego estarían a un segundo nivel, bueno, pues Cárcar, Lodosa, Mendavia con unos 30. Y luego, bueno, estarían, pues a niveles de entre 30 y 15, pues muchísimas otras localidades del sur de la provincia. Pero bueno, si nos fijamos pues únicamente en un indicador pues alternativo que he diseñado y que se presentan los datos a nivel de cada pueblo, sale pues esta misma realidad, pero todavía mucho más contundentemente. Bueno, pues este indicador, de forma similar a como he hecho pues a nivel de las provincias españolas, es el de asesinados de más de 23 años entre cada 100 votantes a Frente Popular. ¿Por qué asesinados de más de 23 años? Bueno, pues he eliminado los de menos de 23 años, que también los hubo, porque claro, es que los votantes a Frente Popular, bueno, lo que era a partir del año, bueno, lo que era la legislación electoral republicana, pues la mayoría de edad electoral estaba entonces fijada pues a los 23 años. Bueno, pues aquí, según podéis ver, bueno, pues algunos pueblos tienen unos niveles altísimos, Por ejemplo, pues en Ayo, Sartaguda, Funes y Marcilla se llega pues a niveles del 20% de votantes a Frente Popular asesinados. Bueno, pues en Castillo, Brevinzana, Larraga, en torno al 15-20%. En Cárcar, Lodosa, Mendavia, San Adrián, Larraga, Milagro, Orite, Corella y Fitero, en torno al 10-15%. Y aquí, bueno, pues también opera lo que hemos comentado antes, que en rigor esto es sobre la totalidad de los votantes a Frente Popular. Pero claro, como la mayoría de los asesinados fueron hombres, en rigor, por estas cifras de las que se da un porcentaje para cada localidad en el libro, bueno, pues habría que multiplicarlo por 2. Y entonces en rigor, en el caso pues de Ayo, Sartaguda, Funes y Marcilla, estaríamos hablando de más del 40% de los hombres votantes a Frente Popular asesinados. En el caso de Castillo, Brevinzana y Larraga estaríamos hablando de entre pues el 30 y el 40% de los hombres votantes a Frente Popular eliminados, etcétera, etcétera. Y bueno, como veis son cifras pues absolutamente enormes. Para hacernos una idea, pues a nivel comarcal, pues en lo que es la Ribera Estellesa, pues habría sido asesinado 1 de cada 5 hombres votantes al Frente Popular. 2 en rigor, bueno, pues la Ribera Central 1 de cada 6 y la Ribera Tudelana 1 de cada 6. Bueno,
Bueno, pues por otra parte, bueno, pues aparte de esos niveles, que son unos niveles, bueno, pues altísimos, bueno, pues antes he comentado lo de la necesidad, pues, de ir más allá del tratamiento que se ha hecho hasta el momento en lo que es la gestión de la memoria histórica de los asesinados por el bando golpista en Navarra y bueno, hacer referencia también, pues, a los agentes y responsables de aquella limpieza política que, como he dicho antes, pues están ausentes de los análisis por factores políticos y por tabús sociales. Bueno, pues entre las razones de que hasta ahora no se haya investigado este ángulo de lo que pasó, bueno, pues hay una primera razón, que es el de la limitada disponibilidad documental. Bueno, pues hay que decir que en los años 60 o 70, pero también yo creo que seguramente antes, bueno, pues hubo una destrucción deliberada masiva de documentación. Por ejemplo, en el caso de los gobiernos civiles se eliminó toda la documentación que tenía que ver con las delegaciones de orden público, y no únicamente aquí, sino en todas partes. Asimismo, en ningún sitio tenemos información sobre la Falange, pues antes de la unificación y sobre la Falange y sobre lo que fue FED de las Jons después de la unificación tras abril del año 37, porque toda esa documentación también se hizo desaparecer. De hecho, por ejemplo, bueno, en el capítulo 6, que me refiero, pues, a la Falange, me llamó la atención porque es que nadie había trabajado la evolución de la Falange, ni quiénes habían sido los responsables de la Falange en Navarra, no solo entre el año 33 y julio del 36, sino incluso pues entre julio del 36 y abril del 37, bueno, esa última fecha en la que sale por el Partido Unificado y se eliminan los dos, la Comunión Nacionalista y la Falange. No se había trabajado para nada y no teníamos ninguna idea de quiénes habían sido los jefes provinciales, ni quiénes habían estado en los diferentes triunviratos, ni quiénes incluso ya en julio del 36 pues habían ocupado la jefatura provincial de la Falange y luego también la jefatura local. Se sabían algunos datos, pero lo que es el calendario, etcétera, de cómo luego, por ejemplo, Lucia Rieta, por ejemplo, fue a Guipúzcoa, etcétera, sobre todo eso no se había trabajado, no se había ahondado. Justamente el secretario de la misma era el que fue luego secretario, pues, de la Diputación Foral, José Uriz Beriain, que ahí se explicaría el motivo de que esa documentación se hubiera trasladado, se hubiera transferido junto con la documentación de la Diputación, pero también se razonaría, pues, el expurgo de la misma, ¿no? También bueno señalar, bueno, pues algunos autores en relación con esta disponibilidad documental, pues han dicho que la documentación que se conserva en lo que es el Archivo General de Navarra, hoy en día Real y General de Navarra, sobre la Junta Central de Guerra Carlista de Navarra, es una documentación completa. Eso, por ejemplo, lo ha dicho Manuel Martorell, tal y cual, y de hecho, bueno, pues ha trabajado las denuncias que hay en esa documentación y el número de los efectivamente asesinados de esos denunciados para finalmente pues exonerar al carlismo de responsabilidades represivas serias. Pues esto, la verdad, es un ejercicio que no se puede hacer porque esa documentación está absolutamente expurgada de sus elementos más incriminatorios. Toda aquella documentación que tiene que ver con los detenidos que los carlistas tuvieron pues la cárcel de Escolapios, todos los registros de las detenciones y de las sacas y tal y cual, no hay en esa documentación ninguna referencia en absoluto.
Y luego también lo que es el organigrama, se puede reconstruir con mucho esfuerzo. Yo lo he hecho, pero por ejemplo las unidades de los requetés más comprometidas con la limpieza política, más que el denominado requete auxiliar, pues una unidad específica dedicada a eso, que se llamaba el tercio móvil, no aparece apenas aparecen referencias a esa unidad en toda esa documentación. Es una unidad que fue la que llevó a cabo, la que participó en la masacre de Valcardera, de forma mancomunada con falangistas, es verdad, pero es una unidad, esta la del tercio móvil, que por ejemplo participó en solitario en, por ejemplo, la saca de Tafalla del 21 de octubre del año 36. Y bueno, para que os hagáis una idea, pues el colegio de Escolapios había 50 camas destinadas a que los elementos de esta unidad, de este tercio móvil, pudieran pernoctar allí de continuo. Bueno, por esta limitada disponibilidad postdocumental, pues obliga al historiador que intente ahondar en la cuestión de los ejecutores, así pues ejercicios de consulta de documentación pues absolutamente exhaustiva, y luego también pues a buscar pues indicios y resquicios, pues a veces pues sumamente casuales, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar el caso, por ejemplo, de uno pues de la persona que junto con Benito Santesteban era el principal protagonista de las ejecuciones por el bando Requeté, bajo las órdenes de Esteban Ezcurra. Ambos, Benito Santesteban y luego este que voy a decir ahora, bajo las órdenes de Esteban Ezcurra. Bueno, pues esta persona que solía actuar junto con Benito Santesteban era Vicente Munarriz Sanz de Arellano. De hecho, Benito Santesteban y este Vicente Munarriz fueron los que ejecutaron precisamente a un Huartearra, que era más Requeté, a Paco Lizarza, Francisco Lizarza Martínez de Morentín, que participó en unos canjes en Biarritz, y bajo las acusaciones de que se había llevado dinero, etcétera, etcétera. Es una historia a la que yo le dedico un apartado, y se puede ver, es una historia oscura. Bueno, pues finalmente pues le mataron, tanto este Vicente Munarriz y este Benito Santesteban, le mataron en Lezaun. Se lo llevaron a Lezaun, exactamente igual que habían llevado también a Urbasa también a esta Camino Scott, y habían llevado también a también a un mando de la Guardia Civil, que era un subordinado de Rodríguez Medel. Pues según cuenta Galo Vierge en su libro, pues había un tal Vicente Munarriz que estaba operando tanto en la cárcel de Escolapios como en la cárcel provincial de Pamplona, y que eran los dos quienes a fin de cuentas pues gestionaban quién era eliminado y quién salía escarcelado. Yo buscaba en las bases de datos y tal y cual Vicente Munarriz, y me salía uno que tenía un garaje, en los años 20, en los años 30 y tal y cual, pero luego veo que ya en los años 40, en los años 50 estaba relacionado con asuntos de negocios en nada más y nada menos que la República de Liberia, haciendo negocios allí, y salía pues en algunos libros incluso que había participado pues en la construcción de una ciudad allí, Tubmanville, con su empresa y tal y cual. Yo decía, joder. Y luego además incluso él había llegado a ser nada más y nada menos que cónsul de Liberia en España, y su hijo también
también de hecho todavía ocupa el mismo cargo. Entonces yo pensaba, joder, este Vicente Munárriz podrá ser el mismo y tal y cual. Y finalmente pude efectivamente comprobar que sí, pero fijaros cómo, ¿eh? Y de hecho es bueno, la prueba incriminatoria llamémosle, que relaciona a este Vicente Munárriz con Benito Santesteban y con las acciones que pudieron haber llevado a cabo, no solo las ejecuciones, sino luego muchísimas otras de las que también se hace referencia al libro. Y es que en una información sobre Ecos de Sociedad del Diario de Navarra sobre la boda de un hijo de Vicente Munárriz en Madrid, en uno de los mejores hoteles de Madrid, entonces, en los años 50, hacia el año 58, con una hija de un magistrado del Tribunal Supremo, pues a la que acudieron bueno, ministros y gente muy pero que muy relevante del aparato franquista, bueno, aparecía ahí citado Benito Santesteban. O sea que Benito Santesteban estuvo en aquella boda, ¿eh? Si no hubiera encontrado pues esa prueba o esa pista, no hubiera podido identificar cómo se debe a ese Vicente Munárriz, sino que habría dicho que sí, había un Vicente Munárriz que colaboraba, pero sin poder especificar que ese Vicente Munárriz era ese Vicente Munárriz que luego estuvo negociando pues en Liberia. Bueno, pues además de lo que es la limitada pues disponibilidad documental, bueno, pues hay otros factores, como por ejemplo lo que se ha llamado por parte de quienes han trabajado estas cosas, lo que es la permanencia del pacto del silencio de olvido, que fue a fin de cuentas pues pactada por los partidos mayoritarios allá a finales de los años 70 y que bueno, prosiguió a nivel general hasta hace unos 15 años, que luego se ha roto en cuanto a la memoria histórica, entendida únicamente como gestión de la defensa o del recuerdo de las víctimas, pero que no se ha atrevido todavía con ese apartado que tiene que ver con los responsables de la limpieza política desarrollada, pues tanto aquí como en todas partes y en el resto de las provincias españolas. Y luego también pues hay otro factor importante, que es el del vértigo de la sociedad navarra, pues la introspección en estas cosas por motivos familiares, ¿eh? Claro, a la gente le da pues mucho yuyu pues ahondar en estas cosas, porque es posible bueno, que un padre o que un abuelo pues aparezcan. De hecho, por ejemplo, pues el otro día la presentación del libro en la Plaza de la Cruz, una persona se me identificó como sobrina de Vicente Munárriz. Justamente, además me dijo, yo dije, ostras, y no, pero que no tenemos nada que ver y tal, y no, por cierto, que no teníamos ni idea de todo esto, y además que no entendíamos cómo podían haber hecho tanto dinero. Y bueno, pues eso, y así, bueno, pues hay que decir que se aportan numerosos nombres y numerosos perfiles acerca de los responsables primordiales, pero también se abordan muchos nombres de otros responsables a una escala mucho más de base, de los que voy a hablar luego, que son los colaboradores anónimos que hubo en los pueblos. Bueno, pues las fichas de combatientes que se conservan pues en el archivo Real y General de Navarra, los combatientes de algunos pueblos, llevados por el furor y por el convencimiento ideológico del momento, pues dijeron cosas que pues que prueban que estuvieron pues participando pues en labores de vigilancia, registros, batidas, etcétera, y incluso pues en el caso pues de alguno como veremos, incluso pues en actos algo más graves. Bien, pues el capítulo segundo se habla de lo que son los agentes y los responsables de la limpieza política franquista, y aquí se habla pues de toda una cadena de mando en cuya cúspide, en cuyo primer nivel habrían estado las autoridades militares y los jefes de las milicias requetí y franquista. Y aquí bueno, pues hay que decir que tanto por el lado de la falange como por el lado del requeté se advierte una total supeditación tanto de la Junta Central Carlista de Guerra como de la Jefatura Provincial y Local de la Falange a
Mola, al general Mola. De hecho, en la parte que le digo, la Junta Central Carlista, se ve claramente que los integrantes de la misma, que no estaba claro por qué habían sido elegidos y cómo fueron elegidos, pues está claro que fueron designados la noche del 19 al 20 de julio, fueron designados por Beorlegui y fueron designados entre la gente que era más afín, o la gente en la que Mola tenía mayor confianza. Y lo mismo pasa pues en el caso de la Falange. En el caso de la Falange, por ejemplo, gente como por ejemplo pues Lucio Arrieta, José Moreno estuvieron interviniendo pues en la conspiración desde meses atrás de julio del 36, o sea que eran de plena confianza de Mola. Luego en otro nivel estarían pues, los participantes en los escuadrones de la muerte, de los que habitualmente pues han solido mencionar algunos. Se habla de, por ejemplo, se habla en el libro pues de la escuadra del Águila, pero de la escuadra del Águila de Pamplona, pero bueno, también se habla de la escuadra negra de Tudela, que serían las más importantes por el lado de la Falange. También yo creo, entreveo al hablar de los testimonios que hay acerca del Chato de Brianzana, también entreveo que no creo que habría actuado dentro de la escuadra del Águila, sino que tenía pues una escuadra autónoma y que habría operado sobre todo por la zona media y por la parte norte de la Ribera. De cualquier forma, también se ahonda en las casi 20 sacas de más de 3 asesinados que hubo pues en toda la Ribera, que hubo únicamente en la Ribera, y según las fechas y según el número de sacas simultáneas que hubo pues en un mismo día, se ve claramente que debieron de operar muchos más escuadrones de los que podemos pensar, y en las fechas en las que simultanearon más sacas, pues debieron de coincidir en activo pues un número de asesinos, desde luego de muchas docenas, eso estoy seguro. Por ejemplo, en la saca de la Valcardera o en la saca de Monreal, o luego pues en algunas que hubo en algunos días específicos, en los que hicieron 6 o incluso 7 sacas, bueno, pues debieron de actuar muchísima gente. Bueno, hay una parte, hay una parte en el libro, también este capítulo segundo, pues en el que se reflexiona sobre una cosa muy importante y que es a mi modo de ver absolutamente crucial, y bueno, que tiene que ver con a fin de cuentas, como ciudadanos absolutamente normales y corrientes, tal y como sucedió pues en muchas otras partes, pues se convirtieron pues en colaboradores pues anónimos de batidas, detenciones, registros, pero también de asesinatos por medio de lo que es un proceso de brutalización. Y esto, por ejemplo, pues hay un libro muy importante sobre una unidad de gente madura del ejército alemán que operó en el frente del Este, más concreto en Ucrania, que estaba compuesto por gente mayor de 30 años, que eran de clase media baja de Hamburgo. Pues en base a los testimonios que se conservaron de esa unidad, pues hubo un autor que hace unos 20 años publicó un libro, Aquellos hombres grises, gente que era normal y corriente y que pues imbuidos de convencimiento ideológico y de muchas otras cosas. Yo la verdad creo que un factor muy importante es lo de la camaradería, que al final puede mover los más pues bajos instintos,
Pues en ese caso, por ejemplo, bueno, pues asesinaron a unos 40.000 inocentes ahí en Ucrania. Bueno, esto a fin de cuentas, pues ¿cómo operó? Pues bueno, pues desde arriba, pues hay que decir que los militares y los jefes de las milicias fomentaron, pues instigaron a la violencia de raquetes y falangistas para asegurar la fidelidad de todo el mundo. No hay herramienta mejor para asegurarse la impunidad futura y para asegurarse el olvido, etcétera, etcétera, que el mayor número de gente posible se manche las manos, se ensucie las manos con sangre, porque entonces A, su fidelidad será eterna. B, se animarán a participar en más barbaridades. Y C, además, bueno, te aseguras que todas estas barbaridades pues queden impunes y hay un manto de silencio sobre ellas. Bueno, pues hay toda una literatura que viene de la psicología social sobre la dinámica de conformación de grupo y de fidelidades a través de a través de rituales de cohesión, a través del ejercicio de la violencia. Y bueno, pues hay algunas aportaciones que se han hecho en los últimos años en torno a esto pero que muy valiosas. Claro, bueno, pues aparte de eso, aparte de lo que es la camaradería, la brutalización, etcétera, etcétera, también operan los mensajes ideológicos que se reciben. Si, por ejemplo, se dice que el adversario ideológico se le privan de los elementos humanos, se le deshumaniza lo más posible, entonces se puede operar de forma absolutamente brutal con el mismo. Bueno, hay pues a nivel de, yo creo, a mi modo de ver, y es algo bueno que narro ahí, que hubo, sobre todo en el caso del interior de Navarra, hubo bueno, pues una primera situación muy importante en ese pues proceso de brutalización, que fue bueno, la conquista de lo que yo llamo la Navarra Roja o la Ribera Roja, que eran aquellos pueblos más significados pues hacia la izquierda, por ejemplo por Ribera Forada, Sartaguda, Lodosa, Carca, Mendavia, San Adrián, Ayo. Bueno, fueron todos estos pueblos, localidades cuya conquista fue bueno, calificada por los propios voluntarios, según figura en el fichero de combatientes, hay muchísimos testimonios, como bueno, pues actos de guerra de control, conquista, toma, dominación, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas palabras que tienen pues un lenguaje bélico innegable. Pues aquí a lo largo de estos primeros días, porque esto fue cuestión de únicamente 3 o 4 días, pues un montón de voluntarios participó en estos procesos de conquista, vio los primeros asesinatos, habría cometido también pues algunos de ellos en las batidas que se hicieron a continuación, etcétera, etcétera, y luego, según se puede ver, algunos se marcharon al frente, pero otros no. Otros permanecieron en los pueblos hasta muy entrado agosto, incluso hasta septiembre, incluso hasta octubre. Y además incluso algunos le tomaron gusto a la labor represiva y por lo visto algunos incluso no irían hasta mucho más adelante al frente y vendrían a Pamplona pues como vigilantes a la cárcel, Fuerte San Cristóbal, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de testimonios pues, referidos a esos casos. Bien, pues el capítulo pues tercero se ocupa de lo que es ese proceso pues, de conquista de la Ribera Roja y de lo que es la conformación pues, de ese proceso de brutalización y de lo de la colaboración, pues las batidas que bueno, tuvieron lugar
intensamente a lo largo de los 10 primeros días pues en todos esos pueblos, ¿no? Señalar también que eso por lo que toca sobre todo a lo que es la zona rural de Navarra. La conquista de la Ribera Roja habría tenido ese papel de conformación, pero también pues el caso de Pamplona habría también operado lo mismo. En el caso de Pamplona también hay una cosa llamativa, y es que en Pamplona salió mucha menos gente al frente que en lo que es el resto de Navarra. Esto pues ha dado lugar pues a disquisiciones por parte de algunos autores. Hubo una polémica, ya Aróstegui ya se refirió a eso, ahí en el año 80, 81, 82, y luego bueno, este militar, el general Salas, dijo que no, que era bueno, que los datos estaban mal y tal y cual. Pero se ve claramente que el montante total de los pamploneses que fueron al frente fueron muchísimo menos que los pueblos. ¿Por qué? Porque es que se quedaron pues en labores administrativas pues llevando a cabo la represión. Y luego también hay que añadir pues otra cosa. Además de ese proceso de brutalización, pues en base a esa mecánica represiva en las zonas rurales de la Ribera o incluso en Pamplona, también hay que tener en cuenta que desde los primeros momentos voluntarios requetés y falangistas de Navarra experimentaron ese proceso de brutalización. Fuera de Navarra, por ejemplo, pues la toma de Beasain, que es el 27 de agosto, se salda con 38 personas asesinadas, fusiladas. Luego también lo que es el frente guipuzcoano, también se da también ese proceso de brutalización paulatino y crescendo. Es por ejemplo llamativo que cuando ya la limpieza política está ya efectuada en su dimensión mayor, ya para septiembre-octubre del 36, van gente pues ocupada en esa mecánica represiva, va a Guipúzcoa. Por ejemplo, Lucia Rita, por ejemplo, es nombrado jefe provincial de la Falange en Guipúzcoa. Y luego también, a partir del año 37, a partir de la toma de Bilbao, Benito Santesteban irá a trabajar allá a Vizcaya. Y lo mismo pasó, por ejemplo, en Aragón. En Aragón también, por ejemplo, en Zaragoza también, pues consta que navarros estuvieron participando en labores represivas allí, y incluso también en algunas zonas de Aragón, como por ejemplo las 5 villas, que fue en la zona pues de Gea, Sada, esos pueblos en los que el número de los asesinatos fue de las zonas rurales de Aragón el mayor, con algo así como más de 500. Pues lo que es este proceso pues de conquista de lo que es la Ribera Roja acaba ya para el 22, pues hay diversas expediciones, y ya el último episodio pues es la toma del Faro, donde habían ido a refugiarse un montón de gente izquierdista de la Ribera y de Rioja, y luego, aunque de menor entidad, luego también pues lo que es la toma de Cervera de Río Alhama el día 22. Pero ya para entonces ya estaba ya dominado pues absolutamente todo, y lo que a partir de entonces tienen lugar las batidas en todos los pueblos. Y para facilitar las batidas, pues hay una mecánica represiva elaborada. Por ejemplo, se obliga en muchísimos pueblos a llevar brazaletes identificativos, y además se ordena que a la hora de salir al campo para llevar a cabo labores agrícolas tengan que sacar un salvoconducto en el ayuntamiento, con lo que sus idas y venidas estaban absolutamente controladas. Hay muchísimos testimonios acerca de gente que permaneció en los pueblos, gente de los propios pueblos, o que vinieron, en el caso de la Ribera Estellesa, que fueron de los pueblos de la merindad más septentrionales. Por ejemplo, pues hubo algunos pueblos pues muy significados. Por ejemplo, Los Arcos, por ejemplo, fue un pueblo en el que hubo muchísimo
falangista que operó en el sur de la Merindad de Estella y luego también aquí, incluso en Pamplona también. Bueno, pues hay testimonios, por ejemplo, hay testimonios del corresponsal de Corella el 31 de julio en el que habla de que las batidas habían llevado a cabo fusilamientos. Hay el diario Un Campesino de Sartaguda que dice que las batidas tuvieron lugar en estos primeros días prácticamente de forma diaria. Hay también pues una batida por todos los pueblos de la Ribera Alta de Aragón el 24 de julio, etcétera, etcétera. Para que nos hagamos una idea, Gerardo Guerra, un juguetista de Caparroso, dijo que hubo hasta 1000 huidos por la Bardena, que además que fueron luego sistemáticamente eliminados. El que se entregaba era asesinado rápidamente. También hay un cenetista de Arguedas que estuvo vagando por La Rioja, por Soria y por Aragón hasta octubre, y luego estuvo 5 años escondido en casa, y bueno, junto con otras personas. Bueno, pues esto de los brazaletes, pues únicamente se ha visto aquí en Navarra, y no hay ningún sitio en el estado en el que se haya hablado de una cosa parecida. Bueno, pues el pueblo, para que he conseguido unos datos más estructurados acerca de la permanencia de gente del mismo pueblo en labores represivas, hablando incluso de que llevaron a cabo las labores de limpieza, porque emplean, esa es la palabra que emplean, es la raga. Aquí hay datos sobre 45 individuos, de ellos 18 requetes y 20 falangistas. Bueno, pues 22 de los 45 permanecieron en el pueblo hasta septiembre, otros 7 estuvieron únicamente hasta agosto y otros 3 estuvieron hasta el año siguiente. Bueno, pues la Raga fue un pueblo que era un pueblo en el que los votantes de izquierda eran algo así como un tercio de los de la derecha, y luego la limpieza política afectó pues algo así como una tercera parte de los votantes al Frente Popular. O sea que fue una represión bárbara, teniendo poca importancia el número de los votantes de izquierda. Porque es que también hay que referir pues una cosa que se me ha olvidado antes, que en el caso de Navarra toda esa intensidad de la limpieza política aquí es una salvedad, pues en relación con lo que la sociología histórica y los expertos, bueno, pues la cuestión de la limpieza política en las retaguardias de las guerras civiles ha extraído a base del análisis de muchísimos casos. Se suele decir que por lo general cuando una provincia es controlada rápidamente, como sucedió aquí, que para el 19-20 de julio estaba prácticamente controlado todo, por lo general lo que es la intensidad represiva pues suele ser menor. Aquí bueno, por las razones que sean, no operó eso, porque aquí de lo que se trataba es, como dice Miguel Sánchez Ortiz, pues dar un escarmiento, ¿no? Bueno, pues hay un capítulo, el capítulo 4, en el que hablo de los centros de detención, y aquí hay una cuestión, pues gracias a un aficionado pues a la investigación histórica, Juanjo Casanova, que nos metió un gol por toda la escuadra, a los archiveros, historiadores y todo, que dio con los datos de los estadillos de las estancias en la cárcel provincial de Pamplona, y gracias a que yo miré esa misma documentación en Tudela, que además la encontré, en cambio en Estella no, porque en Estella falta justamente desde mayo del 36 hasta diciembre, y está todo el resto de los meses de la República, y luego del año 37, 38, 39 está toda, pero faltan esos meses. Bueno, pues podemos saber cuál fue el número de los detenidos únicamente
bueno, pues únicamente la prisión provincial de Pamplona y en Escolapios. La prisión provincial era uno de los 4 centros de detención fijos que había en Pamplona. Estaban la prisión provincial, Escolapios, que era gestionado únicamente por los requetés, luego Salesianos, que estuvo únicamente gestionado por la Falange, y luego, bueno, pues la Fuerte de San Cristóbal. Para la Fuerte de San Cristóbal hay un registro, pero es un registro en el que hay muy pocos navarros ahí, en ese registro, o sea, que no es una fuente válida. Bueno, pues únicamente con estos 2 registros, el de la prisión provincial y el de la cárcel de Tudela, sale un número de detenidos absolutamente espeluznante. Salen que el número de los detenidos en el primer mes y medio fue justamente el triple, 3 veces mayor que el de asesinados, con lo cual nuestro enfoque, en cuanto que fue una absoluta labor de control, anulación, amedrantamiento, pues cambia notablemente, ¿eh? Además de los asesinados, hay que enfocar el tema de las detenciones y de las estancias en prisión. Por ejemplo, el otro día localicé pues un consejo de guerra de la prima de mi madrina. Mi madrina era una maestra represaliada de Pamplona, que al final fue a Vera, que le castigaron a Vera, y bueno, pues entabló muchísima relación con mi familia, hasta el punto de que le llamamos tía, y fue bueno, una de las personas pues más importantes en mi vida, ¿no? Y bueno, pues esta persona tenía una prima que era, bueno, pues inspectora de educación, una de las siete inspectoras que había en Navarra, una persona, una talla intelectual, profesional terrible. Bueno, pues fue detenida el 25 de julio y estuvo 3 años y 3 meses en la prisión provincial. Y se le sometió a consejo de guerra en la primavera del año 38. Estuvo 2 años en la cárcel sin que se le hubiera podido dar ningún cargo. Estuvo en una detención casi ilegal, ¿eh? Y bueno, pues aquí se habla también de lo que es el tránsito de la comisaría a la cárcel, el papel del comisario Larramendi, que era de bastante irurita, de la cuestión de los vigilantes, requetés y falangistas en los centros de detención, que hay un montón de casos tomados también del fichero de combatientes, y luego, pues otras cosas como las características de las sacas. Yo no sé si hay aquí familiares de asesinados, pero hay que decir que lo de fusilados no corresponden a menudo con la realidad, porque muchos asesinados no fueron fusilados, sino que fueron ejecutados con un tiro en la nuca, y sobre esto pues hay muchos testimonios, tal y como hicieron por los nazis, y luego también pues en la Rusia de Stalin, se les ponía al pie de una fosa, se les disparaba en la nuca de una sien y se les introducía directamente allí. Y luego también, pues una cosa importante, ahora que estamos con este clima de que el obispo y tal y cual está llamando a las misas de reparación y tal y cual, pues hay un apartado dedicado a la matanza de Valcardera, que fue una operación que, aparte de la masacre, justamente ese mismo día se hizo una macroprocesión con el fin de que todos los elementos que estaban a favor del golpe participaran de forma mancomunada en la procesión, y luego también pues indirectamente en lo que se estaba llevando a cabo también paralelamente en la Bardena, y para lo cual el obispo Laechea envió pues a una docena de curas, entre ellas el famoso Añoveros, que a finales de los años 60 fue expulsado de España porque hizo una homilía en favor del pueblo vasco, pero entonces era Requeté súper convencido, Luego ya en el capítulo 5 hablo de la represión de Boina Roja y el papel de los carlistas en la limpieza política.
bueno, hablo de un montón de cosas en torno a esta cuestión, de los ejecutores, del organigrama, de la supeditación de la Junta Central de Guerra Carlista a los militares y a las élites, que está muy clara, y lo mismo hago pues en el capítulo 6 con la Falange, ¿eh? Y aquí, tal y como he dicho antes, reconstruyo la evolución de la Falange, que era una cosa bastante poco estudiada. Hay una cosa sobre la que quiero llamar la atención, y es que en la sombra de todo esto estuvieron las élites, tanto la Junta Central de Guerra Carlista de Navarra como en la Jefatura Provincial y la Jefatura Local de la Falange. Hubo representantes de las élites y esencialmente el sector representado por Diego de Navarra. Allí, de hecho, la conformación de la Junta Central de Carlista fue una operación que obedecía a los designios de Mola por un lado y de Garcilaso. Y luego también los representantes de la Junta Central, ahí había gente, representantes de las élites como Javier Martínez de Monentin, Esteban Ezcurra, y luego también estaba Víctor Eusa, el arquitecto, que era uno de los choferes de Mola, ¿eh? No era únicamente Félix Maite el único chofer de Mola que iba a los secretos viajes de Mola para negociar con espías y lo que fuera, sino que también estuvo Víctor Eusa. Y luego también pues hay un personaje dentro de la Junta Central de Guerra Carlista que era muy amigo de Franco, que era Marcelino de Ulibarri, que es una persona que ha pasado desapercibida y que fue luego, a partir de mayo del 37, fue al que se le encomendó toda la gestión de la documentación requisada en todos los pueblos, todos los pueblos y ciudades que se iban conquistando, y de la mecánica depurativa, y luego sería designado en todos los órganos que tenían que ver con la represión a nivel del Estado. Y en el caso de la Falange, pues ahí estaban por ejemplo los hermanos Uranga, sobre todo Francisco Uranga, pero también aparece por otra persona que es Pedro José Uranga, que ha pasado también desapercibido, que era hermana de Francisco, los dos muy relaciones con Diego de Navarra. Y estaban también otras personas, también representantes de las élites, como Dalila Raiza y como Lucia Arrieta también. Y luego, por otra parte, en cuanto al capítulo 7, pues hay que decir que es un capítulo del que yo estoy especialmente satisfecho. A lo mejor puede pasar desapercibido porque igual, la mirada del lector le interesa más pues otros capítulos anteriores, pero para mí es un capítulo muy importante, porque habla no solo del negacionismo impulsado por los golpistas, que además que se contrapone con su política de exaltación de los muertos propios, sino que se refiere también al total desistimiento que tuvieron que padecer los familiares de los asesinados. Para ello he repasado todos los expedientes de inscripción de fuera de plazo y pues he indagado hasta qué punto personas de relevancia social actuaron como testigos para que los familiares de los asesinados por lo menos pudieran acreditar que sus familiares habían fallecido. Pues salen poquísima gente de relevancia social en los muchísimos casos que se hizo expedientes de inscripción del caso. Hay poquísima gente socialmente relevante que diga yo vi o tengo el rumor de que esa persona finalmente falleció. O sea que por el lado de simplemente atestiguar que los familiares habían asesinados, hubo un desacogimiento total. Y luego también en los intentos de memoria inmediata y temprana, en forma de primeras exhumaciones, por ejemplo, hay algunos casos. Hay unos relatos muy importantes, por ejemplo, el de Mecoroa, que estuvo en el colegio de Escolapios hasta octubre del 36, y él vio lo que estaba pasando, y él lo cuenta.
Y hay algunos otros relatos también importantes, por ejemplo, del secretario de Eusko Gaztedi, de la Juventud Vasca, que era hermano de un falangista de Pamplona, Salvador Durroz, y luego, bueno, algunos otros también. Y luego también está, por supuesto, pues el de Galo Vierge, que es un relato que da muchísima información, y luego, bueno, también, por último, también reseñar que hay un apartado en el que me refiero a los primeros listados de asesinados que se hicieron. Se hizo un primer listado de asesinados en el año 1940 y un segundo listado en el año 1946. Y entre los dos sumaban ya algo así como unos 1.300 asesinados. Fueron hechos, sobre todo por el Partido Nacionalista Vasco y por los republicanos en el exilio. Hay en el fondo García Larrache, que lo donó Javier García Larrache, muy amigo mío, que lo donó al Archivo Real y General de Navarra. Hay una correspondencia entre Manuel Irujo y David Jaime y Rufino García Larrache. Y ahí se habla de una cosa que, a tenor de tal y como han sido los contenidos de la gestión de la memoria de los asesinados y de la violencia política en su conjunto, de lo que pasó entonces, ha sido completamente olvidada. Estos hablaban de la exigencia de que, en el caso de que los aliados derrocaran a Franco y se instaurara otra vez en España la democracia después de la Segunda Guerra Mundial, que se restaurara una justicia restaurativa integral. Y pedían datos no solo acerca de los asesinados, sino también datos acerca de los asesinos. Y ahí hablaban de todos los planos que hemos diferenciado, no solo de las autoridades militares y no solo de los jefes del Requeté y la Falange, sino también de los participantes en los escuadrones de la muerte y de todos aquellos colaboradores anónimos que habían participado en toda esta masacre. Y luego también incluso hablaban de la participación del clero, de qué curas habían tenido una participación bochornosa en toda esta mecánica depurativa. Y bueno, y simplemente para acabar, que se acompañan unos anexos de los detenidos en cárcel de Pamplona, los detenidos en cárcel de Tudela, y de estos dos listados de asesinados a los que he hecho referencia. Y esto es expresado sucintamente todo el contenido del libro y todas las ideas que subyacen aquí. Me gustaría por repetir ahora como una especie como de ideas fuerza que yo creo que deben de quedar. Navarra, primera posición en la clasificación provincial en cuanto a la magnitud de eliminación de votantes de izquierda, necesidad de un enfoque integral en la gestión de la memoria de la violencia política del bando golpista. No puede haber un relato solamente con víctimas, porque las víctimas por sí solas no existen, sino que existen porque hubo asesinos. Necesidad también de atender a los asesinatos, pero también a los encarcelamientos, multas, castigos, etcétera, etcétera. Necesidad de considerar los 4 niveles de protagonistas en la limpieza política: autoridades militares, bandos requetés y falangistas, ejecutores de los escuadrones de la muerte y colaboradores anónimos. Necesidad de atender el papel de los requetés y del carlismo en la limpieza política desarrollada, sin atender a su autoindulto, que bueno, arranca desde la misma guerra. Dijeron que ellos no habían hecho nada, y esto es absolutamente falso, por cuanto los responsables no fueron solamente falangistas. Y bueno, con esto no quiero exonerar a la Falange, Colaboración activa de las élites a la hora de la conformación de los órganos de la represión y a la hora de implementar la limpieza política. Significado de la estrategia de extender la implementación de la limpieza política al mayor número de personas y capas sociales para asegurar la impunidad y el silencio. Significado de la estrategia de los rituales de cohesión de grupo, también no solo participación en los asesinatos, sino luego también la gestión de la memoria de los combatientes muertos en el frente, para garantizar una proyección en el momento y
la posteridad de los apoyos políticos. Y luego, por último, rentabilidad de la violencia a la hora de la obtención de los objetivos políticos. No hay que olvidar que aquí no solo se eliminó de raíz a todo el socialismo y a todo el PSOE, a toda la UGT, a todo el Partido Comunista, a todos los anarquistas. Se eliminó también de raíz a toda la izquierda republicana, toda la izquierda navarra quedó absolutamente arrasada. No solo eso, con lo que todos los proyectos alternativos a la derecha navarrista quedaron absolutamente desarbolados del todo, incluso también los del nacionalismo, que no padeció la limpieza política en la dimensión ni mucho menos que lo padeció la izquierda. Y además se dejó todo el campo abierto para que la derecha navarrista tuviera el poder local a su plena conveniencia durante 40 años, desarrollando todos los imaginarios que les eran convenientes, tanto a nivel ideológico como a todos los niveles. Esto yo creo que es algo sumamente importante, porque a algunos se les olvida, pero lo que ha pasado desde el 75 para aquí es que es descendencia directa de lo que pasó del 36 hasta el 75. No se puede entender la transición, no se puede entender lo de los años 80, 90 y desde el 2000 para aquí si no vemos que entonces hubo una masacre y hubo un desarbolamiento total de muchas opciones políticas. De hecho, por ejemplo, a mí me comentaba una persona que a finales de los años 60 intentaban encontrar socialistas aquí para conformar plataformas políticas de oposición al franquismo y que no encontraban ninguno. Claro, es que no había ninguno, es que no había, sí alguno que hacía labores clandestinas, pero o fueron asesinados o tuvieron que ir al exilio y luego los hijos lo mismo. Bueno, pues esto es más o menos, me he alargado bastante, lo siento, pero bueno, espero que os haya gustado más o menos. Y bueno, a vuestra disposición. Sí, yo creo que nos ha dejado de lado a todos. Y agradecer a Fernando eso, su labor de investigación y de aportación de datos nuevos. Regrese a los maestros que dieron su